Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. ¿Quién fue Ricardo Palma? Veamos su historia. Manuel Ricardo Palma Soriano es uno de los escritores más importantes del Perú. Fue un escritor romántico, costumbrista y tradicionalista. Famoso por sus relatos cortos de ficción histórica, reunidos en el libro Tradiciones Peruanas. Cultivó todos los géneros: poesía, novela, drama, sátira, crítica, crónica y ensayo. Ricardo Palma nació el 7 de febrero de 1833 en la ciudad de Lima. Cursó estudios en la escuela de Antonio Orengo y en la Clemente Noel. Más tarde ingresó en el Convictorio de San Carlos, actualmente la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Ricardo Palma, con solo 15 años, fue director de un periódico satírico llamado El Diablo. En 1848, el diario El Comercio publicó sus primeros poemas. En 1851, debutó como autor teatral con la obra de La hermana del verdugo. En 1852, estrenó Rodil y colaboró en la hoja satírica titulada El Burro. Poco tiempo después publicó Corona Patriótica y Juvenilia, el cual le trae complicaciones y se ve obligado a interrumpir sus estudios y conseguir un puesto de contador en la goleta Libertad. Pasa luego a servir en el buque Rímac. En 1853 ingresó a la Marina de Guerra y en 1859 participó en la guerra contra Ecuador. En noviembre de 1860 participó en el asalto a la Casa Presidencial, que acometió un grupo de civiles y militares con tendencia liberal, liderados por José Gálvez. El golpe contra Ramón Castilla falló y tuvo que exiliarse en Chile, en donde permaneció 2 años. En Chile fue miembro de la Sociedad de Amigos de la Ilustración y colaboró con la revista Pacífico y en la revista de Sudaméricas, de la cual llegó a ser redactor principal. En 1863 pudo regresar a Perú gracias a la promulgación de una ley de amnistía. Ricardo Palma hizo un viaje a Europa desde 1864 hasta 1865, durante el cual publicó un volumen de versos titulado Armonías, libro de un desterrado. En 1866 luchó contra la escuadra española que bombardeó al Callao en el combate del 2 de mayo. En 1872 se publicó la primera parte de su famosa obra, Tradiciones Peruanas, en el cual se reflejan relatos de episodios y costumbres del pasado incaico y colonial. Ganó reputación como historiador con su trabajo Anales de la Inquisición de Lima, estudio histórico publicado en 1863, que narraba las actividades de la Inquisición española durante el periodo del Virreinato. A Ricardo Palma se le atribuye la creación del género literario, conocido como Tradiciones, que se hizo ampliamente popular. En 1876 se casó con Cristina Román Olivier, con quien tuvo 7 hijos. Durante la guerra contra Chile, fue corresponsal de diarios extranjeros. El 15 de enero de 1881 participó en la batalla de Miraflores. Al final de la guerra, el ejército chileno incendió su casa y su biblioteca personal. Pierde su vivienda, su valiosa biblioteca, archivos y obras inéditas. Ricardo Palma también denuncia el saqueo chileno de la Biblioteca Nacional del Perú
junto a su director, el coronel Manuel de Odriozola. En 1884, el presidente Miguel Iglesias lo nombró director de la Biblioteca Nacional, cargo que ejerció laboriosamente hasta 1912. Por su labor en la reconstrucción, fue llamado el bibliotecario mendigo. Debido a su amistad con el presidente chileno Domingo Santa María, pudo recuperar casi 10,000 libros robados. Además, hizo esfuerzos denodados por adquirir y recuperar libros para la Biblioteca Nacional. El 5 de mayo de 1887 fundó la Academia Peruana de Idiomas, una asociación de expertos en el uso del idioma español. En 1912 renuncia a la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú por un grave desacuerdo con el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. El 11 de marzo recibe en el Teatro Municipal un caluroso homenaje de amigos y opositores al régimen. Ricardo Palma murió el 6 de octubre de 1919 a la edad de 86 años. Datos curiosos. Se dice que su mayor adversario fue el escritor Manuel González Prada. Cuando la Biblioteca Nacional fue saqueada e incendiada, inició una cruzada entre escritores y amigos de países vecinos. Él mismo escribía cartas pidiendo la donación de libros. Ocupó el cargo de director de la Biblioteca Nacional durante 28 años. Su obra, Tradiciones Peruanas, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación. En total, Ricardo Palma escribió 453 tradiciones peruanas. De estas 6 se refieren al Imperio Incaico, 339 al Virreinato y 43 a la Emancipación, 49 a la República y 16 no se sitúan en un periodo histórico preciso. A los 15 años publicó sus primeros versos. Consolación, escrita en 1851, fue su primera obra en prosa. Su primer libro, titulado Poesías, fue publicado en 1855. Según historiadores, se dice que en 1855 sufrió un naufragio a bordo del vapor Rímac, debiendo afrontar un agotador peregrinaje por el desierto antes de obtener ayuda. Su responsable conducta hace que se gane una recomendación. Ricardo Palma sirvió como cónsul de Perú en Pará, Brasil. A pesar de la crítica mordaz y libros polémicos, Palma se ganó una reputación de historiador y escritor formidable, lo cual se mantiene así hasta hoy en día. En 1867, el gobierno del general Mariano Ignacio Prado lo destierra a Panamá con otros 8 presos políticos, pero todos desembarcan en Guayaquil. Reside algunos meses en esta ciudad y en Quito. Y esta fue la historia de Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, uno de los escritores más importantes del Perú. Somos Ángelo y Juliana Bautista. Suscríbete, dale like, comenta y comparte nuestros videos. ¡Chao!